Ya, este digamos lo que correspondió a la primera parte del trabajo que comenzó la doctora Sala, donde nos mostraba lesiones asociadas a estas zonas anatómicas. Acá nosotros regularmente, o sea, lo que estamos viendo son aspectos de normalidad, ¿cierto? Lo que corresponde en rojo aparece el límite mucocutáneo, es decir, lo que separa la piel del labio, el vermellón labial, que nos referimos, ¿cierto?, a ese color rosado, a, los, a las comisuras y a la piel peroral. Entonces, esto lo voy a pasar de manera rápida porque son cuadros que ya vieron, ¿ya? Y en esto vamos a reconocer que las quelitis angulares, ¿cierto? Es un problema que generalmente lo vemos asociado a personas que están pasando por una condición de malnutrición, generalmente hay un déficit vitamínico, una deficiencia nutricional que se expresa con una anemia y generalmente la manifestación con quelitis angulares es algo que suele estar acompañando a trastornos básicos como una anemia. Entonces, generalmente la gente le llama boqueras a esto. Y cuando se da de manera bilateral, generalmente nos está diciendo que hay un cuadro de base que lo está explicando. Esto para diferenciarlo cuando la quelitis angular se da de manera unilateral, que generalmente cuando es así es por un efecto traumático. De hecho, los que se han sacado las muelas del juicio y han pasado por procedimientos quirúrgicos eh, medios tortuosos, es normal, entre comillas normal, que la comisura se lesione, pero ella pasa a ser un problema mecánico, ¿ya? Como sea, en ambas situaciones suele haber problemas asociados a sobreinfección, y la sobreinfección va a estar dada principalmente por gérmenes como la cándida, Candida albicans, estafilococo. Vamos a corregir la palabra germen por agente infeccioso, ¿cierto? Y estos agentes infecciosos son los que suelen instalarse a este nivel. También hay que reconocer que en el caso particular de la anemia es una condición sistémica que también va a tener una clínica general que lo va a caracterizar. La sensación de cansancio, la sensación de estar agotado físicamente, aparece una caspa peribucal, que también eso suele ser característico, las mucosas se van a ver pálidas, entonces es importante ir validando y valorando esos antecedentes. Pedimos un hemograma y evaluamos el resto de los otros signos clínicos que vamos a ver. Y después con ello damos las orientaciones para el manejo correspondiente. Esto se puede manejar con medicamentos que la doctora Sala ya también les compartió. Dentro de las otras lesiones, se ve acá, ahora sí. El herpes que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Con la fase prodrómica, en este caso estamos viendo lesiones vesículo-ulcerativas, características, ¿cierto? Y que en esto, digamos, es algo que ustedes pueden ver y reconocer. Siempre yo digo que el herpes es una lesión súper frecuente, siempre digo que el herpes hay un montón de gente que la tiene, y cuando pido que levanten la mano en una sala, ¿quién tiene herpes? Nadie levanta la mano, solo yo levanto la mano. Bueno, esto es bastante frecuente, así que es importante que sepamos manejarla. Es muy probable que alguno de ustedes padezca de esto y sabemos todo lo molestoso que es esto. ¿Ya? Esto la doctora Sara ya lo conversó y también habló de las formas de tratamiento y cuándo es el mejor tratamiento para tratarlo. De hecho, en uno de los ejercicios clínicos que hicimos, mostrábamos un herpes que se desarrolla en el dorso de la nariz, porque en realidad la lógica para el desarrollo del herpes es que tiene que haber nada más que queratinocitos y fibras nerviosas. Y ahí tenemos nosotros que puede ser cualquier parte de la piel, cualquier parte de la mucosa, donde se puede desarrollar. Así que para que lo tengamos presente. Y aquí compartir un cuadro que esto también debemos de considerarlo dentro de la posibilidad diagnóstica, porque hay que hacer la distinción entre lo que es un cuadro de herpes versus lo que puede ser una sobreinfección de un cuadro herpético, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, un herpes en piel, en este caso, está sobreinfectada por estáfilo, pero aquí pasó de ser un cuadro por herpes recidivante, pasó a ser una sobreinfección por estáfilo y estamos próximos a lo que puede ser un impétigo. Entonces, aquí es de interés que podamos también ir reconociendo situaciones clínicas como la sobreinfección, en este caso la aparición de pus,
estas zonas eritematosas extensas y también esas costras color ámbar, nos hablan de una infección por impétigo. Entonces, al listado inicial que ya vimos hace un par de semanas atrás, agregar dentro de lo que implica las lesiones a reconocer corresponde al impétigo. ¿Ya? Así que esa va a ser la lesión que vamos a describir ahora. ¿Ya? El impétigo corresponde a una infección de superficie que se caracteriza principalmente por la aparición de vesículas que rápidamente se rompen, pero que dejan una costra color miel o ámbar. Acá estamos viendo la aparición de estas lesiones costrosas. Como ven que el color de esa costra es como si fuese miel. Algunos podrán decir como salsa unagi, a propósito de los tiempos en los que estamos. Eh, y esto, digamos, es algo que suele caracterizar el cuadro. Lo cierto es que aquí también coexiste con una extensa úlcera, que esto no suele ser tan característico del impético, sino que más bien la presencia de vesículas que se rompen y dejan esta costra color miel. Eso para que lo vayamos viendo. Una característica clínica también muy importante del impétigo corresponde a que es una lesión que pica permanentemente, o sea, permanentemente pica, y eso es algo que caracteriza y también nos sirve para diferenciarlo del herpes. El herpes tiene una fase prodrómica, donde hay un calor intenso, un malestar, en ausencia de lesión. Y cuando aparecen las vesículas, esta sintomatología se mantiene, pero pasan 24 horas y desaparece. En el caso del impétigo, la sintomatología de picazón se mantiene, se mantiene, se mantiene y puede estar 2, 3, 4 días, 5, 10, 15, 20 días, y esta picazón hace que la persona se rasque y la lesión empieza a extenderse. Se va a extender de acuerdo al área en que la persona se está rascando. Entonces empieza a ver como una autopropagación. Uno mismo empieza a propagar la lesión y eso es característico del impétigo. Nosotros habíamos señalado que el herpes de por sí es un cuadro autolimitante, que la etapa prodrómica dura horas, la fase de vesículas y ampollas puede durar un día y después se rompe y a los 7 días está como si nada. 7 días ya está todo recuperado. Pero el impético persiste con su malestar, persiste con la picazón y es algo que aparece ahí. Fíjense que en el caso del puntual de este cuadro, la condición que domina en cuanto a justificar la aparición de ello es principalmente la mala higiene. Si bien las condiciones inmunomoduladoras locales son factor, es principalmente la mala higiene lo que hace que aparezca y que esto se extienda. Entonces, el descuido del manejo de esta herida y el rascado incesante puede hacer que esto se siga extendiendo. Acá, por ejemplo, esta es una foto de internet, pero que está caricaturizada prácticamente, muestra cómo la lesión puede semejar un cuadro de herpes, pero hay costras, hay zonas eritematosas, y si se fijan, se extiende más allá de lo que implica una zona de terminación nerviosa, como lo veíamos en el herpes. Aquí está comprometiendo ya parte del labio superior, comisura, labio inferior, labio superior, comisura, en una sola zona que está extendida. Acá vemos una herida que se ha ido extendiendo, ¿cierto? Fíjense los cambios en la coloración de la piel, zonas que ya pasaron por el estado de vesícula y costra y que hay una piel que está en proceso de cicatrización, y otras zonas que siguen generando este pus, la costra de color ámbar y el sentido del rascado, ¿cierto? El niño se rasca, se rasca, se rasca y se empieza a extender esto. Y pica permanentemente, ¿ya? Entonces, este es el cuadro que tenemos que reconocerlo y saber interpretarlo, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Esos son los clics que me pasé. Tantos clics le di. Espera un ratito. Estamos acá en el impétigo, ¿cierto? Acá. Y aquí tenemos otro cuadro de impétigo donde se fijan
que la caracterización de las heridas, del tipo de lesión, son las mismas. Vesículas que se rompen y generan una costra color piel sobre un fondo eritematoso, difuso, pero acá la sintomatología es fundamental. Como ven, por lo general lo que estamos viendo es que es un cuadro que caracteriza a niños, es un cuadro que generalmente le da a niños y razón por la cual es un grupo que podríamos decir que se ve con ciertas condiciones de vulnerabilidad para desarrollar ello. Ahora bien, esto no es que pase en todos los niños, pero sí está la situación de ellos. Y acá esto se da principalmente porque el niño, bueno, en nuestra infancia quizás era así, pues, era más callejero, jugaba en el patio, en la tierra, en la calle, y eso mismo hace que se vaya contaminando heridas menores y que hace que se puedan extender a ello. Ojo que en ocasiones puede ser un herpes que pudo haber tenido el niño y que este se sobreinfectó y pasó a ser un impétigo. Eso es algo que puede ocurrir también dentro de lo que puede ser la evolución normal de este tipo de cuadro, ¿ya? Aquí tenemos entonces un cuadro en desarrollo con las mismas características que hemos señalado en este ratito. El impétigo, al ser una infección por estáfilo, esto se maneja principalmente con aseo. Hay un aseo clínico que hay que hacer. Esto se puede limpiar con suero, con agua o con clorexidina. La gracia de la clorexidina que tiene una fijación en los tejidos, entonces eso ayuda a extender el beneficio de este antiséptico. Entonces eso puede ayudar bastante bien. Y respuesta más rápida y eficiente lo vamos a encontrar también con el uso de antibióticos que sean capaces de eh, competir con los gérmenes que producen beta-lactamasa. Entonces, ahí podemos ocupar nosotros antibióticos como la cloxacilina o la flucloxacilina, siempre guardando el cuidado de la proporción que debemos darle a un niño. Ya recuerden que la dosis está adecuado, se ajusta al peso del niño, no es en función de la edad. Si el niño pesa 20 kilos, yo tengo que ajustar la dosis en función de ese peso que tiene en este caso el paciente. Y como les digo, la cloxacilina, la flucloxacilina son antibióticos que pueden ayudar. Otras combinaciones antibióticas que pueden ocurrir también es lo que uno puede dar al combinar la amoxicilina con ácido clavulánico. Eso hace que el antibiótico se vuelva resistente y pueda atacar a los estáfilos que generalmente eh, provocan este tipo de lesiones, ¿ya? Y también la tetraciclina. La tetraciclina también es un antibiótico muy eficiente para lesiones de piel. Ahora bien, tengamos presente también que la tetraciclina dentro del manejo odontológico tiene ciertas restricciones porque puede producir tinciones dentarias, tinciones permanentes en los dientes que están en proceso de formación. Pero de ahí viene el cuándo se contraindica. La tetraciclina está contraindicada en mujeres embarazadas y en niños menores de 3 años, ¿no? Algunos lo amplían hasta menores de 5 años. Pero si no estás embarazada, o tienes más de 5 años, la tetraciclina se transforma en una muy buena opción para manejar esto. ¿Cuál es la gracia de la tetraciclina? Que es barata, es económica. Y entonces, al ser un fármaco económico y de alta eficiencia, yo siempre sugiero tenerlo ahí en el listado. Pero nuevamente, tiene que estar indicado, eh, salvando estas consideraciones para evitar las lesiones permanentes asociadas a tetraciclina. ¿Ya? Eso, digamos, en cuanto al manejo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta respecto al impétigo. Profe, Profe, ¿puede repetir? Ay, disculpa. eso, ¿puede repetir los fármacos o anotarlos en el chat? Es que como que creo que los anoté mal. Ya, cloxacilina y la flucloxacilina, que es una variación en la formulación de la cloxacilina. Esos serían como los fármacos que podríamos ocupar. También la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico. Esas son formulaciones que también pueden ayudarnos porque permiten eh, atacar, ¿cierto?, al agente infeccioso responsable del desarrollo de estos cuadros. Y también habíamos compartido para que consideren dentro del listado las tetraciclinas, ¿ya? Y ese grupo de antibióticos. Entonces las tetraciclinas
tiene la ventaja de ser eficientes para infecciones de piel. También son bastante buenos para las infecciones periodontales, por si acaso, para que lo tengan presente. Y una de las grandes ventajas que tiene la tetraciclina es que es económica y que está al alcance de todas las personas, ¿ya? Así que eso es un factor a considerar. Siempre guardando en consideración el grupo en el cual está contraindicado, que es un grupo estrecho, ¿ya? Un grupo estrecho. Los hombres mayores de 5 años podrían tomar tetraciclina sin problema, así que para que lo tengan presente, ¿ya? Bien, pues sigamos entonces. Se queda pegado a mi ¿Profe? presentación. Sí. ¿Qué medicamento no está indicado para las mujeres embarazadas? La La tetraciclina. tetraciclina. Ah, ¿Ya? ya. Bien, pues entonces aquí teníamos una síntesis de lesiones labiales que ustedes, cuales ya conocían, la quelitis angular, conocían el herpes, y aquí agregamos el impétigo como otro grupo de lesión perioral, ¿ya? Así que siempre recuerden cuando tenemos que hacer el ejercicio semiológico, tienen que describir el tipo de lesión, la localización y el resto de las características que son propios de un ejercicio correcto de la descripción semiológica. También tener presente las características del comportamiento biológico para que si nosotros podamos entonces dar una mejor interpretación y un mejor manejo terapéutico toda vez que sea correspondiente, ¿ya? De la quelitis actínica también hablaron, y llegamos a las lesiones de la cara interna del labio, ¿ya? Que se corresponde a otra lesión que vamos a hablar ahora. En la cara interna del labio, generalmente nosotros encontramos lesiones asociadas a trauma, ¿ya? Son lesiones que son consecuencias de un golpe. Este golpe puede ser algo tan consistente como un puñetazo, pero también la mayoría de las veces por mordida, que la misma persona se muerde. Y estas mordidas o automordidas, y también te pueden morder, eh, pueden deberse a que la persona tiene hábitos medio raros, que se muerde las mejillas. Mi hijo, por ejemplo, se muerde la cara interna de la mejilla y se muerde la lengua todo el tiempo. Y no ha costado mucho tratar de hacerle ver que no es bueno, pero bueno, así venía mi hijo. Y entonces vemos lesiones asociadas a trauma principalmente, ¿ya? Ojo que también podemos detectar lesiones asociadas a maltrato, ¿ya? El labio es un asunto que podemos ver. Personas que trabajan en condiciones de riesgo donde están expuestos especialmente a ciertas traumas, por ejemplo, los que cuidan niños. Los cuidadores de niños, las parvularias, los auxiliares de párvulos, cuando recogen a un niño de 1 año, 2 o 3 años, el niño de repente hace movimientos bruscos y puede darte perfectamente un cabezazo y puede generar lesiones traumáticas no solamente en el diente, sino que también en la cara interna del labio probablemente tal. Eso para que lo tengamos presente dentro del contexto. En la consulta, generalmente las lesiones de labios han llegado hartos hombres jóvenes con heridas de labio, pero producto por deporte. Un codazo que recibieron, un raquetazo una vez recibió un paciente, y otro también por choques con el auto, ¿cierto? Y se azotan el labio y los dientes contra el manubrio, y ahí encontramos heridas en el labio. Entonces, eso para que tengamos presente que la cara interna del labio, generalmente vamos a encontrar lesiones asociadas a trauma. Una de las lesiones que nosotros regularmente vemos en la cara interna del labio, que no es exclusiva de la cara interna del labio, pero generalmente la vemos ahí, corresponde a la úlcera traumática. La úlcera traumática eh, es una lesión generalmente pequeña, que mide 2 a 3 milímetros, va a depender de la magnitud del trauma, sí, y que se caracteriza por ser principalmente de tipo circular, de un borde eritematoso, pero que tiene un contorno también, un halo eritematoso de límites difusos que lo rodea. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a observar. Esta zona circular generalmente va a ser grisácea o a veces blanco-amarillenta, y que va a corresponder a una malla de fibrina. En realidad, esto, al ser una úlcera, rápidamente el cuerpo genera una cubierta protectora
que corresponde a la malla de fibrina. La malla de fibrina entonces es el equivalente a la costra de la piel. Cuando uno hace una herida, uno no está permanentemente con la herida expuesta, sino que el cuerpo rápidamente desarrolla una costra para proteger y cerrar esa zona donde el epitelio se vio interrumpido. En el caso de la mucosa, no se hacen costras, no se desarrollan costras en la mucosa. Lo que ocurre y que lo que se genera corresponden a las mallas de fibrina. Y lo que vemos acá es una malla de fibrina que es característico que nosotros vamos a ver. Es importante que nosotros interpretemos bien esto, porque muchas veces el paciente lo interpreta mal y cree que es pus. Entonces, al creer que es pus, muchas veces el paciente hace un aseo clínico de ello y se limpia eso. Y lo que está haciendo él es perpetuar la herida. No deja que esto evolucione. Entonces, piensa que esto es pus, se limpia, se la saca y vuelve al día cero de la cicatrización. Entonces vuelve a formarse una malla de fibrina y el paciente vuelve a creer que es pus y vuelve a sacársela. Entonces eso se transforma en un círculo vicioso en el cual más de una vez nos va a tocar enfrentarlo y tener que reconocerlo, ¿ya? Así que eso es lo primero en cuanto a la malla de fibrina. ¿Cómo lo diferenciamos del pus? En que el pus es un material siempre fluido. Es viscoso, pero fluye. Es decir, en ningún momento hace cuerpo. En cambio, la cubierta de fibrina es un polímero, es una malla que polimerizó y que está ahí adherida. Entonces, esto cuesta sacarlo. Y esto lo planteo también porque a veces uno tiene dudas. Uno no sabe si es pus o si es malla de fibrina. ¿Cómo lo resuelvo? Agarro una torunda de algodón, la apoyo sobre esta zona donde yo tengo la duda, y si se moja completamente y queda verde, era pus o amarilla. Y si vemos que no se desprende con esto, sin hacer mucha fuerza, eso sí, entonces corresponde a una malla de fibrina. Y ahí vamos a ver y vamos después a completar bien la evaluación clínica para que podamos reconocer ello. La úlcera traumática suele ser bastante pequeña, 2 a 3 milímetros de diámetro. Si el trauma es mayor, puede ser un poquito más grande. Y suele ser redondita, circular, ¿cierto? Y es increíblemente dolorosa para lo pequeña que es, ¿ya? Cuando uno tiene una úlcera de este tipo, el dolor se te irradia en todo el labio, si está en la lengua te duele toda la lengua, no puedes comer bien, no puedes hablar bien, te molesta, te molesta, te molesta. Entonces es increíblemente dolorosa para lo pequeño que es. El dolor es de tipo urente, es un ardor intenso que se irradia y todo esto es bastante característico al momento de tener que describir el cuadro clínico de ellos. Estas úlceras de por sí sanan solitas, ¿ya? Uno lo que tiene que hacer es detectarla, diagnosticarla y comentar y advertir al paciente que esto va a tomar entre 7 y 10 días en terminar de cicatrizar. Pero de esos 7 días, 5 van a ser de dolor. Entonces eso uno también tiene que advertirlo. Entonces cuando llega el paciente con esta úlcera, uno le pregunta, bueno, ¿desde cuándo tú crees que tienes? Y dice, llevo 2, 3 días con esto. Bueno, yo les digo, bueno, te quedan 2, 3 días más de dolor, pero esto va a cicatrizar y va a quedar súper bien. A veces uno indica algún tipo de anestésico tópico, entonces ahí va a ser útil que ustedes busquen un par de anestésicos tópicos que pueden ser que pueden llegar a indicar, pero lo que busca el anestésico es principalmente competir con el dolor para que se duerma esa zona, y el efecto es bastante breve, o sea, en realidad alivia, pero por algunos minutos, 20 minutos quizás, y ahí uno tiene que ir viendo cuándo es el mejor momento para usarlo, ¿ya? Pero eso, digamos, es algo que generalmente vemos asociado a ello. La úlcera traumática suele aparecer principalmente en mucosa no queratinizada. Por eso generalmente lo vamos a encontrar en la cara interna del labio, también lo vamos a encontrar en el fondo de vestíbulo y eventualmente también en el vientre de la lengua. Entonces, a veces uno se muerde y ahí aparece la úlcera traumática, o uno se está cepillando y pasa con el cepillo de largo y se pega en el fondo de vestíbulo y ahí también te sale una úlcera traumática. Y lo importante es que también hay que considerar que esta úlcera aparece a las horas después, no aparece inmediatamente. Entonces a veces uno se golpea y dice, mañana voy a tener la úlcera traumática ahí en desarrollo, ¿ya? Entonces, como vemos, esto tiene una aparición asociada a una condición de trauma,
Y el término que nosotros ocupamos para describirlo es de úlcera traumática. A veces cuando uno va a poner una anestesia, la aguja también puede provocar en ciertas circunstancias una úlcera por trauma. Así que eso es importante también tenerlo presente. Este tipo de lesiones suelen también llamarlas aftas, ¿ya? AFTA. Y es un nombre que también está bastante masificado y que la gente por lo general le llama aftas. No solamente la gente, también los clínicos, muchos clínicos le dicen aftas. Ahora bien, en nuestra facultad, el término de aftas tratamos de manejarlo con cuidado porque en realidad es un término que está usado y requete contra abusado. Entonces puede generar más bien confusión, porque hablan de aftas para lesiones asociadas a úlcera traumática, muchas veces hablan de aftas cuando hay un cuadro autoinmune en desarrollo, o también hablan de aftas cuando hay cuadros virales comprometiendo la mucosa. Y para todo es afta. Entonces, suele ser un término más bien que no habla de diagnóstico, sino más bien de un tipo de lesión en mucosa, y por ende puede generar confusión. Por eso no nos gusta hablar de este tipo de lesiones como afta, sino mejor hablar de úlcera traumática, ¿ya? Pero aquí el concepto es identificar el trauma, identificar el tiempo que va a tomar en recuperación y saber que se va a recuperar en rigor. Nosotros en Boca igual tenemos múltiples condiciones en las cuales el trauma está presente. Hablábamos recién, por ejemplo, de una técnica anestésica y el sitio de punción termina traumatizando y puede eventualmente generar una úlcera traumática. Las personas que ocupan frenillo y cada cierto tiempo ven que las mucosas internas del labio también se rompen porque son úlceras traumáticas y ahí uno busca elementos para minimizar el trauma. Y mientras esté el trauma presente, ahí uno debería tratar de controlarlo para que las úlceras no vuelvan a aparecer, ¿ya? Entonces, eso respecto a esta lesión, úlcera traumática. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, algún comentario. Profe, como tratamiento entonces solamente el anestésico, que es El ane- tópico. sí, anestésico tópico, a veces uno también puede indicar algún analgésico, un ibuprofeno, por ejemplo, que puede ayudar para aliviar el malestar, pero lo más importante aquí es el tiempo, ¿ya? Esperar que esto cumpla con su ciclo, esperar que el paciente no se haga nada y que no se la toque, que no trate de remover eso y con esas indicaciones completar la evolución normal de la cicatrización, ¿ya? Profe, Sí. demoraba de 7 a 10 días en cicatrizar, ¿cierto? Sí, aproximadamente 7 a 10 días. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, otra úlcera traumática, pero esta úlcera traumática fue ultra, super, mega úlcera traumática, porque como ven es bastante extensa, y no solamente comprometió a la mucosa interna del labio, sino también comprometió al bermellón labial. Y aquí el bermellón, que también está comprometido por este mismo tipo de lesión, desarrolló costra. Entonces aquí vemos cómo en una parte hay costra, en otra parte está la malla y fibrina, pero el cuadro es el mismo. Y esta fue una herida por mordedura, porque el paciente estaba anestesiado. Entonces no se le dio la indicación o el paciente no siguió la indicación, puede haber sido cualquiera de las dos situaciones. Y el paciente se mordió con el labio anestesiado y como se mordió una vez y estaba anestesiado, no se dio cuenta, se mordió una segunda vez y no se dio cuenta, y se mordió una tercera vez y no se dio cuenta. Entonces, esta es la razón por la cual uno debe indicar siempre al paciente que mientras esté anestesiado no puede comer ni puede tomar nada caliente para evitar este tipo de lesiones. Entonces, ustedes se darán cuenta que durante el ejercicio de la progresión nosotros vamos a estar poniendo 1 y 1000 veces anestesia. Si llegamos a poner 10.000 anestesia, entonces vamos a tener que decir por lo menos 10.000 veces, recuerde en no morder ni comer nada hasta cuando haya recuperado la sensibilidad. Esa es una indicación que nosotros siempre debemos estar dando toda vez que pongamos una anestesia, ¿ya? Entonces, esto no suele ser lo típico cuando el paciente acusa una úlcera traumática, sino que esto está condicionado principalmente por la situación de trauma de la mucosa porque estaba dormida, ¿ya? Otra lesión que vamos a ver asociada a trauma corresponde al mucocele. Y el mucocele es una lesión
que es consecuencia del daño mecánico que sufre una glándula salival menor. Recordemos que las glándulas salivales menores son estructuras nodulares que se encuentran en el espesor de ambos labios y también en el espesor de las mejillas y que se ubican incluso hasta en el área de las fosas nasales y llegan hasta los bronquios. Entonces las glándulas salivales menores las encontramos permanentemente distribuidas en toda esa zona. En el caso particular del labio, ustedes pueden notarlo si examinan su propio labio y hagan el ejercicio ahora. Van a notar que en el espesor se sienten pequeños gránulos contenidos. Esos granos corresponden a glándulas salivales menores. Y esos gránulos que están ahí son normales, está bien que los tengamos. Todas estas glándulas tienen su conducto de excreción hacia la superficie de la mucosa y por ende tenemos que nosotros tener claridad de esa condición de normalidad. Si la persona, por ejemplo, se muerde uno de esos gránulos, tiene el riesgo de lesionar esa glándula salival menor. Y al momento de lesionarla, se va a generar el mucocele, que es lo que estamos viendo nosotros ahí. Entonces, el mucocele es consecuencia de la ruptura de la glándula salival menor, y esta glándula sigue produciendo la saliva, pero esta saliva no es liberada al medio bucal, entonces queda contenida bajo el epitelio. Entonces lo que estamos viendo acá en esta fotografía es la acumulación de saliva subepitelial producto del daño mecánico que tuvo esa glándula salival menor. Entonces el aspecto que adopta esta lesión es como si fuese un nódulo, pero en rigor no es un nódulo, pero tiene el aspecto de un nódulo. Si nosotros nos damos cuenta que el contenido en su interior es líquido, ya podría ser mucho más descriptivo indicar que podría parecer un quiste, pero tampoco es un quiste. Y en rigor lo que técnicamente es un pseudoquiste, ¿ya? Un quiste entre paréntesis, por si acaso, quiste corresponde a una cavidad patológica llena de líquido. Eso es un quiste. Si uno tiene un quiste en la glándula mamaria, lo que está diciendo es que tengo una cavidad patológica tapizada por epitelio lleno de un líquido. Si uno se encuentra un quiste en la articulación, un quiste sinovial, es una cavidad patológica tapizada por epitelio lleno de líquido. En este caso, esto es no es una cavidad, tampoco está tapizado por epitelio, pero tiene este contenido líquido. Entonces, por eso muchas veces la gente lo define como un quiste. Pero si tuviéramos que ser más precisos, deberíamos decir un pseudoquiste, ¿ya? Un pseudoquiste, porque parece un quiste, pero no es un quiste. Y este, digamos, es la lesión que nosotros vamos a ver. Esto en la superficie, en el polo más externo, el mismo epitelio va a ser de techo de la lesión. Y en el piso de esto, lo que vamos a encontrar principalmente va a ser una reacción macrofágica tratando de contener esa lesión, ¿ya? Son macrófagos que se organizan y tratan de algún modo, por un lado, fagocitar esa salida que está extravasada, o también aislarlo. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar observando histológicamente en estas lesiones. Más vamos a encontrar también más en la profundidad la glándula salival menor dañada, y esto, la forma de resolverlo eh, son dos, ¿ya? Una es quirúrgica, ¿ya? La forma quirúrgica obviamente tiene que eliminar esta lesión. Ya en su momento vamos a poder describir cómo ocurre este proceso. Se elimina la lesión y se elimina también la glándula lesionada y también las glándulas vecinas a ella, ¿ya? Porque uno puede eventualmente, con ningún procedimiento quirúrgico, generar mucosela, ¿ya? Entonces uno elimina la glándula lesionada y el conjunto de glándulas que están ahí asociadas, que generalmente son 2 o 3 glándulas más. Y después se sutura y queda el paciente ya listo para que viva su proceso de postquirúrgico y de cicatrización correspondiente, ¿ya? Entonces el manejo principalmente es quirúrgico. Y una segunda forma eh, de, mm, de tratarla, que en realidad es un tratamiento medio doméstico, por si acaso, y aquí escúchelo con harta atención,
es inducir que esto cambie de un proceso crónico a un proceso agudo. Es decir, inducir una reagudización del cuadro, ¿ya? Que esto es más bien un ejercicio conceptual. Si tú rompes y te vuelves a morder eso, vas a generar un cambio en las condiciones inflamatorias locales. De una inflamación crónica va a pasar a una inflamación aguda. Y ese cambio generalmente trae como consecuencia la recuperación de la lesión, o sea, de la mucosa. Hace que esto mismo desaparezca de manera natural. Y esto es algo que en ciertas ocasiones puede ser considerado como opción. No sería correcto decir que es un tratamiento, sino que es intervenir una condición local para generar una nueva condición, que sería transformar un cuadro crónico a un cuadro agudo, y esa nueva condición de cuadro agudo va a permitir que esto después cicatrice de manera satisfactoria, ¿ya? Eso es algo eventualmente puede ocurrir. Mi hijo mayor, cuando tenía 6 años, tenía el hábito de morderse el labio. Mi hijo mayor tiene 16 ahora. Y cuando se mordía el labio, él me pedía a mí que le explicara qué le había sucedido. Entonces yo le dije, le llamaba la atención, te mordiste y por eso te apareció esta lesión. Yo, obviamente con un término más familiar, le explicaba un poco de qué consistía ello y le hacía ver que era producto que se mordía. Entonces yo le dije, bueno, tenemos dos opciones, hijo mío. O te anestesio y te saco esa lesión, o induce una reacción inflamatoria aguda. No se lo decía así, pero sí le decía que si quería se podía morder de nuevo para que cambiara. Y él optaba por la segunda opción, y él solito se mordía. Y eso generaba un cambio en el patrón. Obviamente lo que estoy describiendo no es una acción terapéutica, no es sería erróneo decir que es un consejo patológico, no, pero sí estoy haciendo un ejercicio que me parece igual interesante que lo hagamos. Porque lo que hizo mi hijo al momento de morderse, nuevamente, es que cambió la condición de inflamación crónica a inflamación aguda, y eso trajo como consecuencia que después se recuperara. Así yo me traté mis propios mucoceles en su momento, cuando me los provoqué por pura curiosidad, una tontera, pero igual me lo hice, igual me los recuperé. Y después cuando mi hijo solito tomó la decisión de hacerlo y le resultó. Con el tiempo después mi hijo a los par de meses llegó y me dijo, papá, tengo un mucosele nuevo. Me mostró su labio y me mostró su mucosele nuevo. Yo le dije, bueno hijo, tú ya sabes cuáles son las opciones. Sí, me dijo, sí, sé papá, tranquilo. Y él mismo después lo condujo hacia la recuperación. Entonces, nuevamente, más que una intervención terapéutica, es una forma de tratarlo. No es tampoco para que le digan a sus pacientes, ¿ya? Pero sí es interesante ver que eventualmente esto puede conducirse hacia una recuperación no espontánea, pero sí que puede llegar a mejorarse sin acciones quirúrgicas, ¿ya? Ahí no les puedo decir cómo plantearlo al paciente, pero sí ustedes tienen que reconocer que puede ser una opción, ¿ya? Aquí en cuanto al mucosele. Si yo pincho esto y yo trato de ver el contenido de ello, lo que voy a hacer es recoger una mucosa una salida muy mucosa, y va a ser muy filante. ¿Eso qué significa? Que si yo trato de tomar la gota y alargarla, va a ser muy larga. Eso tiene una alta filancia. Y eso es una propiedad, dado a los componentes mucosos que tiene la saliva que produce la glándula salival menor, ¿ya? Así es que eso para que lo tengan presente en caso de duda. ¿Por qué lo planteo esto? Porque muchas veces el mucosele se puede confundir con un tumor de glándula salival, o puede ser confundido también con un hemangioma o una lesión vascular. Si es una lesión vascular, si yo lo pincho y aspiro, lo que voy a sacar no es saliva, lo que voy a aspirar es sangre. Si yo pienso o tengo la duda que puede ser un tumor, yo pincho y aspiro y lo que voy a sacar es, entre comillas, nada o muy poco. ¿Por qué? Porque la lesión es sólida. Si yo pincho y aspiro pura contenido salival, es lo más probable que corresponda a un mucosele, ¿ya? Eso para que lo tengan presente dentro de la forma de cómo poder completar su evaluación.
Un tercer tipo de lesión en cara interna del labio puede corresponder al mucosele que se fibrosó. Entonces, este es un mucosele fresquito. El paciente se mordió, el paciente en este caso era adulto joven, pero este trauma con este diente quebrado hizo que se lesionara acá. Y este era un niño que llegaba todos los años a la facultad a sacarse mucoseles. Todos los años se sacaba mucoseles. Este era como el tercer año que venía a sacarse un mucosel, porque no cambiaba su hábito. Pero este mucosele con el tiempo se fue fibrosando y empezó a asemejarse más a un fibroma irritativo, porque en este caso los fibroblastos fueron exitosos, pudieron eliminar el componente mucinoso de la salida, pudieron eliminar parte de la glándula, pero empezó a haber un reemplazo por tejido fibroso y colagenizado. Y ese tejido fibroso y colagenizado hace que también el aspecto de la lesión cambie, es decir, de algo más bien transparente, como lo habíamos visto recién, se vuelve algo más rosado y también más firme, ¿ya? Nosotros acá estábamos viendo algo que era eminentemente translúcido, con un contenido filante, pero aquí estamos viendo una lesión más bien sólida. Esto ya francamente pasa a ser un nódulo, y por eso aquí estamos hablando de una lesión más bien fibrosa. Si nosotros decimos mucosele fibrosado, estamos diciendo básicamente que fue un mucosele, pero ahora tiene más características de un fibroma. Por eso decimos el importante el apellido fibrosado. No estaría equivocado decir un fibroma irritativo o un pseudofibroma irritativo, porque estamos hablando básicamente del mismo tipo de lesión. Así es que esto es algo que igual debemos tener presente al momento de la consideración cuando vemos un mucosele que pudo haber partido de esta forma y que con el tiempo pudo haber evolucionado a esta otra. En este caso, el tratamiento es quirúrgico. Nada de pedirle que se muerda ni que haga experimentos de ese tipo, sino que solamente considerar la acción quirúrgica de eliminar, extirpar esto, y obviamente siempre toda cosa que estemos extirpando, completarlo con el estudio histopatológico. Ambas lesiones, por si acaso, son indoloras. El paciente no le duele. El paciente puede acusar que le molesta, pero le molesta por el volumen, porque a veces se asoma, a veces siente que no puede juntar bien los labios, a veces siente que se muerde, pero nunca es porque se queja, ¿ya? Siempre es una lesión indolora. Entonces, si vemos lesiones similares, pero que están doliendo, puede ser otra cosa, ¿ya? Si vemos lesiones similares, pero que causan dolor, puede ser otra cosa, ¿ya? Y ahí digamos que conviene tener un listado de diagnósticos a la mano, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá en cuanto al mucosele? Profe, a mí se me genera una duda. Dígame. Con respecto a la solución esa de morderse, ¿Sí? ¿qué pasaría con la glándula salival menor que estaba lesionada? Porque si bien al morder quizás puede eliminar el contenido, pero no eliminó a la glándula lesionada. Sí, es muy buena tu pregunta. Lo que hace el cuerpo la termina por reconocer como un cuerpo extraño y trata de eliminarla. Entonces, la induce su reabsorción. Y eso es básicamente lo que hace. Cuando tú te la muerdes, ojo que tú cambias el patrón de inflamatorio que hay. La inflamación crónica la cambias por una inflamación aguda, y esa inflamación aguda es lo que genera las condiciones para que se recupere. Pero, y en la glándula dañada no es que la cicatrice, sino que termina por reabsorberla, ¿ya? Eso es básicamente lo que hace. Así que Gracias, profe. por ahí debería ir la interpretación, ¿ya? Profesor, Sí, tengo otra duda. dígame. No me quedó claro qué pasaba con la saliva en el mucosele que ya estaba fibrosado. No escuché la respuesta. No, terminó siendo reabsorbido y reemplazado, ¿ya? Entonces, recordemos que cuando una lesión está así, digamos, reciente, el cuerpo también trata de algún modo de eliminarla. Si el cuerpo trabaja en torno a ello. Y la forma de eliminarla es que recluta macrófagos. Los macrófagos van a tratar de ir digiriendo esto y empiezan a tener toda una reacción en torno a lo que es eliminar este cuerpo extraño, porque al final la saliva actúa como un cuerpo extraño. Y el cuerpo lo que hace es
fagocitarla o trata de fagocitarla y trata de aislarla. Y eso, digamos, lo que hace. Y para que llegue a evolucionar a esto significó que la acción de los macrófagos fue altamente eficiente, pero requiere tiempo, ¿ya? Esto no es instantáneo, esto no va a evolucionar de un día para otro ni una semana para otra, sino que va a pasar una buena cantidad de meses antes de que llegue a un estado como este, ¿ya? Ok, gracias. ¿Más preguntas? Profe, Profe, Sí. Catalina. ay, ya, es que me quedó el tema de la duda en el tratamiento doméstico que usted decía. ¿Qué el grado de fuerza que se debe morder uno? Es que yo nunca he tenido eso y tampoco he visto a otra persona con esas lesiones. ¿Se Ah, tienen ya. que morder a tal grado de romperse Tiene que o simplemente como un romper, apretón? es casi una autofagocitosis, es casi como un canibalismo. Tiene que morder y remover el techo, parte del techo. Entonces, pero ojo, nuevamente, esto yo lo comento más que nada como un ejercicio de conceptos, ¿ya? Yo a un paciente no le diría que tiene que mordérselo como tratamiento, ¿ah? Solamente se lo dije a mi hijo. Y también fue lo que hice cuando yo mismo me provoqué un mucosel, o sea, yo no me lo extirpé quirúrgicamente, yo me lo comí. Y lo que hice literalmente fue remover el techo de la lesión para que drenara el contenido salival e inducir una respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? Pero nuevamente, esto lo planteo como un ejercicio conceptual, ¿ya? Bien. ¿Más preguntas? ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? yo, profe, Sí. eso mismo de cuando uno reagudiza el cuadro, ¿qué Eso. ocurre si se infecta al hacer eso? Ah, qué buena pregunta. Eso sería una complicación ante la situación comentada, ¿cierto? Pero la boca, por si acaso, es tremendamente tolerante. Nosotros debemos tener presente que la boca de por sí es un medio séptico, ¿ya? Que recibe bacterias con el medio externo, tenemos las bacterias periodontales, las bacterias del surco gingival, el plancton microbiológico que tenemos ahí también instalado. Evoquen el ejercicio de la primera pregunta de la prueba grupal y la cantidad de bacterias que tenemos es tremenda. Pero la boca tiene una tolerancia inmunológica tremenda y también tiene una capacidad de defenderse y de resistencia a esos potenciales infectantes también notable. Tenemos un sistema inmunológico muy reforzado en esa zona y la saliva hace su trabajo y una persona bien alimentada tiene para cómo defenderse. Entonces, las posibilidades de sobreinfección, fíjate que realmente son escasas. De hecho, cuando nosotros hacemos exodoncia, son pocas veces cuando se infectan las heridas. Y seguimos haciendo cirugía y no se infectan. Y esto es justamente porque hay un cuidado. Pero si se sobreinfecta, va a tener toda la clínica de un cuadro infectado. Va a haber, que eso lo vamos a ir viendo en esta unidad también, va a haber calor local, sensibilidad al tacto, la posibilidad de que haya zonas eritematosas, la posibilidad de que salga pus, todo lo que caracteriza a un cuadro infeccioso inflamatorio, ¿ya? En el caso de que se infecte. Y si llegase a pasar eso, aunque lo dudo, pero si llegase a pasar, hay que tratar el cuadro infeccioso inflamatorio con los antibióticos, con el drenaje, con el aseo quirúrgico y todo lo que implicaría ello. Pero nuevamente, recuerdo, solamente les comento esto porque si en algún momento un paciente les pregunta, ¿y esto se puede desaparecer solo? La respuesta correcta sería sí, puede desaparecer solo. ¿Cuál es el tratamiento ideal? La extirpación quirúrgica de la lesión en ambiente controlado. Eso es lo correcto. Pero en ningún momento pueden decir, no, esto no va a desaparecer. Porque si tú dices eso y después el paciente se mejora solo, vas a perder toda la credibilidad de tu paciente, ¿ya? Entonces, no, se puede mejorar solo, eventualmente sí, ¿ya? Y nuevamente, para responder la muy buena pregunta que me hiciste, es muy baja la probabilidad que se sobreinfecte. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Bien, jóvenes, descansemos un ratito, descansemos 10 minutos antes de continuar, ¿ya? Nos encontramos a las 13:30.